Buenas noches, iglesia, hermano, Dios les bendiga en esta noche. Bueno, nuevamente estamos aquí después de 2 semanas grabando esta predicación, esta enseñanza a través de YouTube. Saludo a todos aquellos que nos conocen, que nos están siguiendo, hermanos de otras congregaciones, evangelistas, colaboradores, pastores que también nos están siguiendo, viendo. Que Dios los bendiga. Dios esté fortaleciendo sus vidas, sus familias, fortaleciéndolos espiritualmente. Bien, vamos a comenzar esta noche predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Lo que vamos a hablar esta noche sobre el crecimiento de la iglesia, ¿no? Que la iglesia, sabemos que debe crecer la iglesia, ¿no es cierto? Y sabemos también que el crecimiento viene por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver la importancia del crecimiento, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay iglesias que crecen espiritualmente, por supuesto, tienen un crecimiento espiritual, han crecido, han madurado, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a ver de una iglesia que está creciendo, una iglesia que está madurando. Una iglesia no tiene que quedar una iglesia infantil. La iglesia debe crecer y vamos a ver qué es una iglesia infantil. Y vamos a ver qué es una iglesia que ha madurado, ¿no? Cuando se referimos a la iglesia, sabemos que somos nosotros los santos, la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Entonces, vamos, el tema de esta noche, entonces, los niños en Cristo deben crecer. Los niños en Cristo deben crecer. Ese es el tema que vamos a compartir esta noche. Bien, vamos a la primera cita bíblica y vamos a mirar, para eso vamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y vamos a leer. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Muy bien. Bien, dijimos entonces, comenzamos diciendo que la iglesia debe crecer, no debe ser niño, debe madurar. Bien, y como introducción podemos decir que los dones y señales estaban relacionadas con la infancia de la iglesia, ¿sí? Muy bien, cuando comienza la iglesia, los dones eran infantiles, ¿sí? Bendito Dios. Entonces, disculpen, los dones no eran infantiles, pero eran los necesarios dones del Espíritu Santo. Era lo necesario para la iglesia, los dones del Espíritu Santo. Pero cuando la revelación de Dios quedó disponible en la Biblia, los milagros dejaron de ser necesarios. A no confundirse. No quiere decir, hermanos, que Dios no sigue sanando. Dios sigue sanando, seguirá sanando. Dios sigue haciendo milagros, sanidades, sabemos, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos como iglesia, ¿no es cierto?, que ya no son necesarios. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios si sana o no sana, igual vamos a creer, ¿no es cierto? No, nosotros tenemos varias escrituras, muchas escrituras, una de Tomás, ¿recuerdan Tomás? Cuando Jesús estaba con los discípulos, se apareció Jesús, los discípulos estaban reunidos, ¿recuerdan? Y Jesús no estaba. Jesús, sabemos que ese momento que había sido crucificado, en esos días, entre esos 3 días, Jesús entonces se aparece, hay una reunión donde estaban los discípulos, y después ellos le comentan a Tomás, recuerda que comenta a Tomás, y Tomás no creía, ¿no? Tomás dice: si no veo la señal de los clavos, si no veo la señal de la danza, no voy a creer. Eso que era un discípulo, él quería ver señales, ¿no es cierto? Él quería ver señales, y si no veía señales no creía. Entonces pasaron, dice la escritura, 8 días, y estaba Tomás ahí en el culto, en la reunión. De paso aprovecho, importante estar siempre en los cultos, en las reuniones, ¿no? No es faltar, no hay que faltar por faltar, porque cada culto, cada reunión, Dios nos habla. Siempre y cuando que hay enseñanzas bíblicas, se predica un evangelio bíblico, Dios nos estará hablando. Por eso es importante el congregarse, es importante estar. Bueno, Tomás ahora sí está en esa, pasaron 8 días, como dije, Tomás está en esa reunión.
y de donde estar se aparece Jesús. La puerta cerrada, por supuesto, Jesús se aparece, va directamente hacia Tomás, y Tomás le dice, Tomás, mira mis manos, mira mi costado, y Tomás, ahí dice, Señor mío, Dios mío, y Jesús le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y Jesús dijo algo, ¿no? Bienaventurado de aquí en más, todos aquellos que no me vieron y creyeron. Bienaventurado. O sea, somos nosotros, somos la iglesia, no vimos a Jesús, hermano, hoy no necesitamos señales, creemos por la palabra de Dios, es lo que nos enseña las Escrituras, ¿no es cierto? Sí vamos a ver que los judíos, muchos de ellos, ellos necesitaban ver señales, ¿no es cierto? Y a veces parte de la iglesia también, hoy en este tiempo, necesitan ver señales también, ¿no es cierto? Y Jesús muchas veces reprendió a la gente que estaba continuamente pidiendo señales, ¿no? Bien, y vamos ahora a otra escritura, vamos a 1 de Corintios, vamos a mirar el capítulo 3 de 1 de Corintios, y vamos a mirar el versículo 1 y 2, ¿no es cierto? Vamos a leer esto. Dice de esta manera, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El versículo 2 dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni lo sois capaces todavía. Amén. Bien. Versículo 1, versículo 2. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué estamos viendo? Cuando visitó al principio el apóstol Pablo a los hermanos de allí, de aquel lugar en Corintios, ¿sí? Entonces, cuando visitó al principio, alimentó a los creyentes con la leche elemental de la palabra, porque eran débiles en la fe, ellos eran débiles en la fe. La enseñanza que les había dado era apropiada para la condición en que se hallaban. Muy bien. Entonces, ¿en qué condición se hallaban? Todavía niños. No les podía dar un alimento sólido, como dice otras escrituras que vamos a estar mirando. No les podía dar un alimento sólido porque eran niños todavía. Necesitaban seguir dándole la leche, no un alimento sólido. El periodo del judaísmo, hermano, fue un tiempo de infancia espiritual. Reitero, el periodo del judaísmo fue un tiempo de infancia espiritual. El cristianismo representa el crecimiento pleno. El cristianismo representa ahora un crecimiento pleno. Entonces, también el versículo 2 que vimos, también podemos ver cuando Pablo le dice, os di de beber leche y no vianda, o sea, alimento sólido, porque aún eran niños. Y dice algo más, aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. No eran capaces en un tiempo y todavía después pasó un tiempo, no seguían siendo capaces de tener un alimento sólido. Necesitaban de leche, no habían crecido. No era porque el apóstol Pablo no les estaba enseñando, él siempre se dedicó a enseñarles. Ahora es distinto cuando no se les enseña, cuando no se les instruye, cuando no se prepara, no se capacita, nunca van a crecer, ¿no? Pero en este caso era problema de ellos, que no estaban creciendo, que no estaban madurando, eran niños. Bien, el versículo 2 podemos decir, se les había enseñado solo las verdades elementales tocante a Cristo, a lo cual se refiere como la leche. No podían tomar alimento sólido, como dijimos. ¿Por qué? Por su inmadurez. Recuerda que Jesús también dijo en una oportunidad que en San Juan 16:2, pero no lo vamos a leer, después si lo quiero, véalo usted, cuando Jesús dice que todavía no podían entender estas escrituras que les estaba diciendo, pero luego lo iban a entender. Bien, con respecto a los corintios, lo trágico era que todavía
no habían mejorado para recibir verdades más profundas. No estaban en condición de recibir verdades más profundas. Y eso pasa cuando la iglesia no crece, no madura, queda estancada. Reitero, pero esta condición el apóstol Pablo estaba enseñando. ¿Y cuándo queda estancada una congregación? Cuando no hay enseñanza, cuando están en el ABC del Evangelio. Ahora, miremos entonces, vamos a volver una hojita atrás, vamos a ver en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 21 al 24, vamos a estar mirando. Y dice así, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, y vamos a leer al versículo 24. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, ¿de qué dice? De la predicación. Ahora bien, escuche lo que dice el versículo 22. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. El versículo 23. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Muy bien, así que vemos que la importancia entonces, como dice aquí el versículo 21, 22 que estamos viendo, que la salvación viene a través de la predicación, a través de la predicación, a través de la palabra, a través de las enseñanzas, ¿no es cierto? Y hay también el apóstol Pablo también enseñando en Corintios. Vamos a mirar este versículo, no lo tengo anotado, pero quiero mostrarles algo en el capítulo 10 de 1 de Corintios, ¿no? Ahí es donde vemos la humanidad dividida en tres partes, ¿no? En tres partes, ahí vemos la humanidad dividida en tres partes, ¿sí? Y el versículo, no vamos a profundizar mucho esto, pero es importante. El versículo 32, a donde el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, al Corintio, dice, no sean tropiezo, ni a judíos, dice, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esta enseña que no sean tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces vemos ahí que aprendemos que esta humanidad está dividida, que se divide aquí, el apóstol Pablo ve en tres partes, ¿no? O sea, de judíos y de gentiles sale la iglesia, o griegos, por ahí dice, ¿no? Por ahí vamos a ver que dice griegos, judíos, gentiles, la iglesia. La iglesia está formada de judíos, de israelitas, de judíos y de gentiles. De ahí sale la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Judíos, gentiles, somos la iglesia del Señor. Y Pablo está diciendo que no sean tropiezos a judíos ni a gentiles. Por eso a veces hay una confusión, ¿no? El mensaje que va dirigido directamente a los judíos, a los israelitas, lo damos a la iglesia, ¿no? Y no es el mensaje para la iglesia, es el mensaje para los judíos, para los israelitas, es el mensaje, no para la iglesia. Por eso viene la confusión, Y muchas veces también está hablando, puede ser que esté hablando en muchas ocasiones, también donde Dios directamente habla a la iglesia, o viceversa, habla a los judíos. Así que hay que fijarse bien a quién va dirigida, cómo es esto. Bien, no quiero seguir indagando más en esto, es importante esto, pero para que tengamos este punto de referencia. Bien, muy bien, seguimos viendo entonces. Vamos a ver, ahora Gálatas, vamos a mirar, capítulo 4, versículo 1 y 2, vamos a estar mirando.
Bien, vamos a ir profundizando. Capítulo 4 dijimos, 1 y 2, vamos a mirar. Dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Muy bien, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué miramos ahí en esa escritura? La imagen de un padre que tiene el control de sus bienes. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. La imagen de un padre que tiene el control de sus bienes y pasarle al hijo cuando llegue a la madurez. Cuando llegue a la madurez. Entre tanto, es niño, la condición de heredero es como la del esclavo. Se les está diciendo lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Tienen administradores, tutores, aunque la herencia le pertenece, no entra a tomarla hasta que haya crecido. Y a veces también pasa esto en nosotros, en la iglesia de Dios, ¿no es cierto? No valoramos muchas veces quiénes somos, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos? Algunos creen que están en esclavitud todavía, por eso la enseñanza que Pablo les está dando aquí en muchas cartas de los hermanos, mostrándoles quiénes son en Cristo Jesús. Y hay muchos temas que encierran todo esto, hermanos, sobre todo la salvación. Muchas veces hay hermanos que han nacido de nuevo, que han creído que aman a Dios, pero todavía andan buscando la salvación, o sea que todavía no lo han encontrado a Jesús. Niños no han crecido todavía, andan buscando la salvación, y la salvación sabe que ya la tenemos, y la salvación únicamente la da Dios, ¿no es cierto? La da Dios. Muy bien, y otros que han perdido la salvación, que la andan buscando, y por ahí la encuentran y dice que han ganado. Entonces, si la han ganado es por obra, ¿no? Y la salvación no es por obra, sino es por gracia de Dios. Muy bien, vamos a seguir mirando entonces. Esto pasa cuando no hay enseñanza, cuando no han crecido, cuando no han madurado, cuando no han profundizado en esa escritura, ¿no? Y muchos, cuando cometen un error, un pecado, ya están condenados. Algunos no quieren seguir más, que han perdido la salvación porque han mentido, han hecho esto, han hecho aquello, ¿no es cierto? Si realmente han nacido de nuevo, aman a Cristo y han cometido este error, dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero ellos parecería que no entienden, se han olvidado de esto. Por eso, reitero, es importante estudiar las Escrituras, que aprendamos las Escrituras. Muy bien, vamos a seguir mirando ahora en Hebreo capítulo 5, versículos 12 y 13. Vamos entrando un poquito más en profundidad. Hebreos capítulo 5 dijimos. Muy bien, aquí tenemos versículo, dijimos 12 y 13. Vamos a mirar 12 y 13. Dice, escuchen. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está hablando a los hebreos, primero le hablaba a los corintios. Ahora el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Bien, ellos estuvieron recibiendo la enseñanza todo el tiempo, como para poder enseñar a otros. Han estado recibiendo continuamente las enseñanzas, como para enseñar a otros. Pero ¿qué pasaba? No estaban todavía preparados, no habían crecido, ¿no es cierto? Habían sido enseñados, habían sido instruidos, podían estar sirviendo, pero no lo estaban haciendo, eran niños, necesitaban todavía la leche. Lo mismo pasaba en la iglesia de Corintios. Muy bien, vamos a ver entonces. Dijimos todo el tiempo,
Ellos estuvieron recibiendo la enseñanza todo el tiempo como para poder enseñar a otros. Pero lo trágico era que seguían todavía necesitando que se les enseñe el ABC de la palabra de Dios, o sea, la leche espiritual. El versículo 13, deberían ser maestros, dice, ¿no? Deberían estar enseñando, como dijimos, a otros. Algunos creyentes tienen un don para enseñar. Ellos tenían necesidad de leche, no de alimento sólido. Muy bien. Qué lindo, hermano, cuando se levanta esto en la iglesia, hermanos que ayudan, que predican, que están colaborando, ayudando, tienen ese don de enseñar. Pero esto no pasa cuando no estudian las escrituras, no se dejan enseñar por la palabra de Dios. O a veces pasa también cuando no hay enseñanza, cuando están con el ABC del Evangelio. Muy bien, entonces, seguimos viendo. En el ámbito físico, un niño que nunca avanza de leche a lo sólido queda atrasado. Eso podemos ver en lo natural. Lo mismo pasa en lo espiritual. Los que se mantienen a una dieta de leche son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Ve? Muy bien. No tienen discernimiento de cuestiones espirituales. ¿Se da cuenta? Son zarandeados por las olas, llevados a la deriva, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso ya vamos a mirar en Efesios 4:14. Entonces, vemos entonces que ellos, como lo pasaba con los hermanos, los corintios, ahora los hebreos también, o sea, ellos no estaban creciendo, no estaban teniendo un crecimiento, eran inexpertos en la palabra, ¿no es cierto? No, había muchas cosas que no conocían, eran fáciles de ser engañados. Y esto pasa hoy, hermanos. Uno puede llegar a ser fácilmente engañado cuando no está instruido, capacitado, preparado, ¿no es cierto? Y hoy vemos tantas, a través de las redes sociales también, niños, adolescentes, gente que han tenido visión, que han tenido revelación, que han tenido profecía y nada que ver con la palabra, ¿no? Muchos que andan verdaderamente buscando esas profecías externas, ¿no? La profecía está en la palabra de Dios, no profecía externa. Andan buscando revelaciones, sueños, cuántas cosas andan buscando. Pero si queremos encontrar profecía, vayamos a las escrituras. La profecía más segura es de la palabra de Dios. Pero cuando uno es niño pasa esto, ¿no es cierto? Anda buscando de sueños, de visiones, de revelaciones, que me han dicho esto, me han dicho aquello. Entonces no van a ver qué les ha dicho Dios, qué dice Dios en la palabra. Por eso vamos a mirar ahora Efesios 4:14. Ahí vamos a entrar un poquito más a profundidad hablando sobre esto. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4:14 dice: dice así, para que ya no seamos niños, fluctuantes de todo. Escuche, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados. ¿Por qué? Por doquiera de todo viento de doctrina o de enseñanza, doctrina. Por estratagema de hombres. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Bien, muy bien. Escuche esto. Cuando los dones operan según Dios lo haya designado, los santos están activos para el servicio del Señor. ¿Sí? Se evitarán 3 peligros. Vamos a ver esos 3 peligros. Cuando la iglesia está en crecimiento, cuando hay hombres que enseñan la palabra de Dios, tiene un crecimiento. Entonces, reitero, cuando los dones operan según Dios
haya designado, y porque a veces no son designados por Dios, sino por el hombre, y a donde están ahí estancados y no hay enseñanza, no hay nada. A veces que hombres que no son llamados por Dios al pastorado, están en el pastorado. Pasa así, y algunos que son llamados al pastorado no están sirviendo en el pastorado. Hay gente que se mete, ¿no es cierto? Diáconos sirviendo al Señor sin tener una preparación, conocimiento, predicando, enseñando cualquier cosa. Muy bien, entonces, reitero la tercera vez, cuando los dones operan según Dios los haya designado, según Dios, si Dios los ha designado, los santos están activos para el servicio del Señor. Entonces dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Se evitarán 3 peligros. 1, la inmadurez, que ya vamos a mirar, la inestabilidad y la credulidad. Esos 3 peligros cuando se evita la iglesia cuando está en crecimiento. Vamos a hablar el primer peligro, la inmadurez. Los creyentes que nunca se involucran en el servicio a Cristo no salen de la condición de niños espirituales. Están faltos de desarrollo por falta de ejercicio. Eso es lo que dice Hebreos 5:12, ¿no es cierto? No están desarrollando porque no han crecido, porque son niños. Bien. Deberían ser ya maestros. Deberían ya ser ya maestros. Entonces esto lo que pasa, reitero, en la inmadurez. Reitero, vamos a leer de vuelta. Los creyentes que nunca se involucran en el servicio a Cristo. Yo que años y los creyentes no se involucran en nada. Son niños, no pueden hacer nada, están inactivos. No salen de la condición de niños espirituales. Están faltos de desarrollo por falta de ejercicio. ¿Sí? Entonces eso es lo que vimos en Hebreos 5:12. Deberían ser ya maestros, decía. Ahora vamos a ver lo segundo. El segundo es inestabilidad. No están estables, vamos a decir. Los cristianos inmaduros son fáciles de ser engañados. Reitero, los cristianos inmaduros son fáciles de ser engañados. Por estos profetas o profesionales yendo a la deriva de muchas fantasías, ¿no? De atractivas fantasías, de muchas fantasías van a la deriva, ¿no es cierto? Estos son entonces estas personas, ¿sí? Muy bien. Entonces dijimos que los cristianos inmaduros son fáciles de ser engañados. Fácil de ser engañados por estos profesionales o profeta o apóstol o pseudos apóstoles, como dice Pedro, ¿no? Yendo a la deriva, ¿no? De atractivas fantasías, de una fantasía a otras. Muy bien, entonces vemos que son fáciles de ser engañados, creen cualquier cosa, son niños, ¿no? Como niños se los engaña de cualquier manera. Lo mismo pasa en la iglesia cuando no hay crecimiento, cuando los hermanos no han crecido. Y esa inmadurez a veces es porque los hermanos de la iglesia no se dedican a estudiar las escrituras, a leer, a investigar, a estar con la palabra de Dios. Entonces son niños. A veces no es culpa del pastor o del predicador que les está enseñando, como el apóstol Pablo, ¿quién más como él que les enseñaba? Pero sí pasa a veces que hay pastores que no están enseñando las escrituras, que están con el ABC del Evangelio nada más, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿y qué es el ABC del Evangelio? ¿Qué es el ABC del Evangelio? Ahora, vamos a ver, cuando uno comienza, ¿qué comienza? Una iglesia infantil. La iglesia infantil que no había crecido, pero esa iglesia tiene que crecer. La iglesia es infantil, pero no los dones, dijimos cuando comenzamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué están? Están predicando sanidad y milagro, sanidad y milagro. Año tras año, sanidad y milagro, sanidad y milagro. Yo digo que está mal, ¿no es cierto? Pero hay tantísimas cosas para enseñar sobre el atributo de Dios, sobre la soberanía de Dios. Tantísimas cosas para aprender, para enseñar. Pero todavía están predicando, ¿no? Muchas veces sobre sanidad, sobre milagro, y están ahí nomás, año tras año, sanidad y milagro, sanidad y milagro. Hay niños, no hay el ABC del Evangelio, no hay profundidad, no conocen, no saben
muy poco y nada a veces sobre la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, los atributos de Dios. Cuántas cosas más encierran las Escrituras. Sobre el ser nacido de nuevo, sobre la regeneración, sobre la justificación. Y tantísimas otras cosas sobre la salvación. Tantísimas cosas que podríamos decir, ¿no? Que hay para aprender, pero siguen ahí, año tras año. Sanidad y liberación, sanidad y liberación. Y contando su testimonio, ¿no es cierto? Han pasado 40 años, 50 años, 30 años, y contando el pastor, el hermano, el mismo testimonio de hace 30 años, lo está contando. Lo sigue con cada culto pasan 2 o 3 contando su testimonio. A veces el pastor mismo, a veces el colaborador contando. Pero la pregunta sería, ¿qué ha hecho ahora Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo con tu vida? ¿No? ¿Por qué cuenta lo de 30 años? ¿Por qué lo cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo has conocido a Dios? ¿Cómo amas a Dios? ¿Cuál es tu crecimiento? ¿Se da cuenta? Muy bien, ahora vamos a mirar la tercera parte. Entonces, la credulidad. La credulidad. Lo más grave es el peligro del engaño. Los recién nacidos son inexpertos en la palabra de justicia. Se encuentran con algún falso que los impresiona. Escuche, los impresiona con su celo, celo a Dios, y aparte de sinceridad, que aparentemente que ellos son sinceros, de sinceridad, pueden ser sinceramente confundidos, engañados también. Emplean palabras religiosas, parecen ser verdaderos cristianos, pero son llevados de todo viento de doctrina. Esos son los 3 peligros que corre cuando la iglesia no ha crecido, no ha madurado, ¿no es cierto? Una iglesia infantil corre estos 3 peligros que dijimos. Entonces, la inmadurez, la inestabilidad y la credulidad, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia en este tiempo debe crecer. Debemos crecer. La iglesia debe crecer. La iglesia debe madurar. Tenemos que ir a la doctrina, a la palabra, a la enseñanza, a ser instruidos, a ser enseñados, a ser preparados cada día más. ¿No es cierto? Entonces, no podemos quedar niños. Después de 10 años, 15 años, tenemos que crecer como pastores, como predicadores, crecer como hermanos. La iglesia debe crecer. Y es lamentable ver cuando pasa en alguna congregación, cuando lo que pasaba en Corintio o con los hebreos, algunos ya tenían que estar enseñando. Después de muchos años, algunos ya tenían que estar ayudando, enseñando, pero todavía están con la leche. Todavía no están en condición de recibir un alimento más sólido, o sea, de una enseñanza más profunda, porque no lo pueden entender ellos. Entonces, es necesario el alimento sólido. Dejar la leche, pero ¿cómo se deja la leche? ¿Cómo se deja esa leche? La leche que es necesario, pero no siempre vamos a vivir de leche. Aquí con alimento sólido, así como vimos, o el niño que necesita cuando crece la leche materna, la leche de su mamá, pero luego va, para tener crecimiento, a medida que va creciendo, va con alimento sólido. Así la iglesia de Dios, necesitamos el alimento sólido, el conocimiento más profundo de las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que no debemos quedarnos con el ABC del Evangelio. Hay que seguir, hay que profundizar. Y hoy, gracias a las redes sociales, podemos ver a través de muchos hermanos que enseñan la palabra, buenos pastores, maestros en la palabra. Tenemos que ir a eso, no a esos pseudos apóstoles, profetas que están mintiendo, ¿no? Que señalen de aquí, que señalen de allá y haciendo cualquier cosa, ¿no? Haciendo un circo de la iglesia, ¿no es cierto? Hay muchos payasos hoy como pastores, predicadores, ¿no? Que no son pastores, son payasos. Pero hay verdaderos hombres de Dios que aman la iglesia, y los hombres que aman a Dios, que aman la iglesia, van a enseñar, van a instruir, porque esa es la enseñanza. El apóstol Pablo, vimos que él enseñaba que la iglesia era del Señor y que la iglesia debía crecer, la iglesia debía madurar. Veía la condición del apóstol Pablo también de la iglesia de los Corintios, la iglesia allí también
los hebreos también, que estaban sin un crecimiento, y es triste cuando eso pasa. Debemos crecer para madurar, para servir a Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo, ya no por señales, sino la predicación, como vimos los versículos 22 y 21 de 1 de Corintios, que a Dios le pareció salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Bien, iglesia, hermanos, Dios los siga bendiciendo. Así a todos aquellos que están escuchando a través de esta red, hermanos, Dios los bendiga junto a sus familias, y a crecer, hermano, a crecer. Estudien las Escrituras, lean las Escrituras, no perdamos el tiempo, no es tiempo de perder, porque si no crecemos nos vamos a permitir que otros nos engañen. Un niño es fácil de ser engañado. Hoy hay muchos niños en la iglesia, de muchos niños viejos, vamos a decir, que no han crecido, que no han madurado, porque no estudian la palabra de Dios. Y hay otros que no se dejan enseñar y no se dejan corregir como niños rebeldes. Pero debemos ser, hermanos, enseñables, dejarnos crecer, dejarnos enseñar para que podamos crecer y luego nosotros estar enseñando a los demás. Esta es la iglesia del Señor. Hasta aquí nomás. Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos escuchan. Amén. Bien, hermano, estamos terminando, pero estaba saludando a los hermanos, bien, pero quiero hacer una acotación también, ¿no? Porque es importante, ¿no? En los años que llevamos sirviendo al Señor, hemos visto, hermanos, tantísimos problemas en las congregaciones, en las iglesias. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces no han crecido, no han sido enseñados, ¿no? Hermanos van y vienen tantos años, y muchos que andan de iglesia en iglesia. A veces pasa porque se los trata mal, y muchas veces porque no se les está enseñando la palabra de Dios. Iglesias que tienen 40 años, 50 años, 30 años, 20 años, no hay crecimiento, no hay madurez. Los hermanos están en contienda, en pelea, en divisiones. No hay enseñanza. Y muchos pastores, predicadores también, hermanos, no se dejan enseñar. Esto es visible, esto es así, no hay crecimiento. Los hermanos por años van y vienen, no han crecido, no ha habido un crecimiento, hermano. Es necesario, como pastores, ser enseñables, como obreros de decir, ser enseñables, no ser orgullosos, dejarnos enseñar. Cuando hay hombres maestros en la palabra, aprender las Escrituras, dejarnos enseñar, reitero esto, ¿no? Porque veo también que muchos hermanos no se dejan enseñar, son diáconos, son colaboradores, son pastores, y algunos han sido más enseñados, pero ellos dicen, así me enseñó el pastor, y si el pastor le enseñó torcido, van a aprender torcido. Así me enseñó el pastor, dicen ellos, ¿no? 3 elementos destructivos que hay, ¿no es cierto? Uno es que dicen, así me enseñó el pastor, así funciona. Es otro, así funciona, así funciona en el mundo, pero no en la iglesia, ¿no es cierto? Son elementos destructivos que perjudican a la iglesia, ¿no? Entonces, esto pasa en una iglesia infantil, lleno de contienda, de pleitos, lleno de divisiones. Sobre todo, hermano, esto pasa también, hermano, cuando no hay humildad en el ministerio, ¿no es cierto? Cuando está el ministerio, porque esto pasa lleno de orgullo, soberbia, altivez, queriendo ser mejores que los demás. Nadie es mejor aquí. Lo único que debemos edificarnos en la palabra de Dios. Dios nos manda eso, a ser edificado, amar a la iglesia, mezquinar a la iglesia, cuidar a la iglesia, y el que ama a la iglesia va a enseñar a la iglesia, va a instruir a la iglesia, va a preparar a la iglesia. Dijimos en otra oportunidad, la iglesia es del Señor, los pastores debemos cuidar a la iglesia. ¿Y de qué forma vamos a cuidar? Enseñándoles, que conozcan, que aman al Señor, que amen a sus hermanos. De corregir, vamos a corregir, pero hay que saber cómo corregir también. Esto pasa en muchas congregaciones, hermanos, y esto no debe ser así, no debe pasar. Debemos amarnos como hermanos, amarnos como iglesia,
amar al pastor. El pastor se puede equivocar, nos podemos equivocar, pero debemos reconocer nuestro error, y si hay que pedir perdón a los hermanos, debemos pedir perdón. Algunos se creen dueños de la iglesia y no quieren que vayan a visitar otra iglesia. Uno puede avistar, si tiene las ovejas bien alimentadas, ellos pueden ir a visitar. Muchas veces pasa, ¿no? A mí me tocó hace muchos años, yo tenía mi hermano que estaba en otra congregación y yo no tenía culto en mi congregación, y yo quería visitar la congregación de mi hermano, pero el pastor mezquino no quería que vaya, ¿no? Se da cuenta, mezquinando, ¿no es cierto? Y esto no debe ser así, hermano. Sí, eso sí vamos a enseñar, vamos a cuidar. Uno puede visitar la iglesia de un ser querido, de un pariente, de un familiar, uno puede ir. Eso sí, respetar los días que tiene, ir a su iglesia, los días de que tenemos en nuestras congregaciones. Por supuesto, no vamos a visitar a otra congregación, no. Los días que no tengamos culto podemos visitar. Y si hay alguna duda de lo que han predicado, tiene que venir y hablarle al pastor, decir al pastor, pastor, esta enseñanza es lo que trajo este pastor, y esto es lo que está usted enseñando. Y ahí vamos a la escritura, vamos a mirar, ¿entienden? Entonces muchos no quieren. ¿Por qué no quieren que visiten otra congregación? Tienen miedo que se vayan las ovejas. Las ovejas son del Señor. Si usted las alimenta, pastor, hermano, las ovejas no se van a ir. No se van a ir. Si usted las alimenta, las ovejas no se van a ir. Porque una oveja está bien alimentada, no voy a buscar a otro lugar. Así que, hermano, no mezquinemos, cuidemos la iglesia del Señor. Y cada pastor dará cuenta, vamos a dar cuenta a Dios por lo que enseñamos. Y muchas veces ya dije en otras predicaciones que hay pastores que maldicen a los hermanos de la iglesia, maldicen si no les dan dinero, si no le dan diezmo, si no le dan ofrenda, si no hacen esto, están maldiciendo. El pastor no debe maldecir a nadie. Lo que Dios ha bendecido, el pastor no tiene por qué maldecir, pero hoy se está maldiciendo. Y yo diría, ¿no? Como dicen otros buenos pastores, si hay estas enseñanzas, si no hay enseñanza, no hay crecimiento, hay contiendas y peleas, no crece, busquen un lugar donde se enseñe la palabra de Dios. Dejen de perder el tiempo, hermano. Busquen una congregación donde les enseñe, donde sea en serio, en la enseñanza, en la palabra, donde no estén en el ABC del Evangelio, en contiendas, en peleas, en divisiones. Así que, hermano, la iglesia del Señor, pastores, hermanos, debemos cuidar, obreros, colaboradores, déjense enseñar. Conozco muchos hermanos evangelistas que me están escuchando, hermanos que me están escuchando también, y están recibiendo la predicación, están agradeciendo a Dios por esto, ¿no es cierto? Y hermanos que quieren aprender, pastores que quieren aprender, hermano, el que quiere aprender, va a aprender, vamos a aprender. No lo sabemos todo, vamos a aprender. Pero hay otros hermanos que, pastores ya viejos de edad, jóvenes también, no quieren enseñar, no quieren aprender, están ahí. Con lo que mal que lo han enseñado, están con esa enseñanza muchas veces, con esa leche, que deben crecer, que deben madurar. Entonces, es tiempo de crecer, madurar, servir. Hay mucha necesidad afuera. ¿Por qué la iglesia debe estar en contienda, en pelea? Y hay que ganar a personas para Cristo, almas para Cristo. Debemos dar testimonio de lo que predicamos. Debemos dar testimonio afuera, como iglesia del Señor. Nada más, hermano, nada más, iglesia. Esto quería acotar porque esto pasa y duele, hermano, duele esto. La iglesia del Señor, y debemos cuidar a la iglesia, tratar bien a los hermanos, y los hermanos van a tratar bien. Bendito Dios, yo tengo un grupo de hermanos, no son muchos, son pocos, pero hermanos que están queriendo aprender, uno más que otro, pero hermanos que se muestra el amor de Dios. Ahí todos están quietitos, ninguno se va a ningún lado. ¿Por qué? Porque tienen alimento. Tienen alimento, no tienen necesidad de ir. Inclusive ellos saben, yo le digo, vaya a una iglesia de un pariente, porque hay hermanos que tienen hermanos de otra congregación, y a ellos no quieren ir, y bueno, pero yo les doy la libertad que vayan a otro lugar. Yo no los mezquino, pero sí saben ellos, ¿no? Que tienen el alimento. Tenemos el alimento, hermano. Donde hay alimento, los hermanos no se van a ir a otro lugar, ¿no es cierto? Pero reitero, sí pueden ir a visitar. Los días que no sean de reunión, pueden visitar la iglesia del Señor. Y debemos cuidar, reitero, esa iglesia, porque vamos a dar cuenta, cada pastor, cada predicador, de lo que predicamos, de lo que hablamos y de lo que enseñamos. Hasta aquí nomás, hermanos, iglesia. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.